Días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera primero que todo que revisáramos un poco el audio. No sé si todos me escuchan bien, me escuchan nítido, no hay ningún inconveniente. ¿Ven la presentación? Yo veo todo muy bien, la presentación y el audio está perfecto. Listo, es importante que revisemos esos elementos técnicos para que entonces podamos tener un buen desempeño hoy en el espacio, en el webinar del día de hoy. En este momento no te estamos escuchando. Ahí no me escuchas. Listo. Bueno, como les comentaba, nuevamente extiendo la bienvenida. Ya en un par de minutos iniciaremos con el taller de hoy. Em, para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Galeano. En el backstage del webinar va a estar mi compañera Vanessa López, digamos, apoyándonos como tutora de apoyo en el chat. Para el día de hoy, la idea es que tengamos los micrófonos silenciados para que podamos tener, digamos, pues como un accionar adecuado pues del webinar. Al final del taller de hoy vamos a tener un espacio de preguntas y mi compañera Vanessa va a estar, digamos, atenta aquí con nosotros durante toda la sesión por si tienen algún problema técnico, por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o de pronto pues alguna dificultad con el manejo, digamos, pues de la plataforma durante el espacio. Ahí está pues, digamos, como digamos, las condiciones con las que vamos a iniciar. Nuevamente me presento, mi nombre es Santiago Galeano, yo voy a ser el mentor, el experto que va a estar con ustedes acompañándolos esta primera parte del webinar, esta primera parte del taller de idea-acción. Y pues la idea es que tanto en la primera como en la segunda parte lo abordemos de una manera muy práctica. Yo en la Corporación Industrial Minuto de Dios soy profesional de desarrollo de producto y actualmente acompaño varios procesos de consultoría y de mentoría en la empresa, ¿cierto? Eh, digamos pues que básicamente ese es como la introducción. Entonces, vamos a dar inicio al tema que nos compete hoy, que tiene que ver con ideación, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la ideación? Nosotros dentro de cualquier proceso de emprendimiento, cualquier proceso de creación, construimos y desarrollamos ideas. El emprendimiento en realidad es una condición humana que no se aprende. El emprendimiento es una condición humana que es inherente a esa parte humana, ¿cierto? Emprender básicamente es un hacer diario, emprender todo el tiempo, todos los días emprendemos ideas para solucionar cierto tipo de situaciones, más hoy en día con la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, con mayor razón, el tema de ideación con relación a la acción es donde nos lleva a este concepto de ideación. Es desarrollar ideas, construir, ajustar, nivelar ideas para llevarlas a la acción. Yo sé que en este espacio vamos a tener tanto emprendedores que vienen trabajando, vienen construyendo su idea de negocio, como también personas que ya tienen mucho más claro el trabajo de su idea o qué es lo que quieren realizar. También los invito a que ahí mismo en el chat, a mi compañera de Vanessa y a mí, a mi compañera y a mí, perdón, nos vayan poniendo ahí en el chat su correo electrónico y su nombre completo para poderles compartir las memorias de los talleres. Entonces, y para que ella vaya tomando atenta nota del listado de los asistentes pues a esta reunión. Entonces, ahí en el chat le van poniendo a ella el correo electrónico y el nombre completo y ella pues se encargará de compartirles el contenido.
Entonces, cuando hablamos de ideación, ¿cierto? Básicamente, eso nos lleva a un elemento clave, a una pregunta clave que todos nos hacemos y es cómo construimos y desarrollamos ideas. Aquí hay una primera inquietud y hay una primera pregunta que todos en muchos momentos, sea que tengamos un proyecto de investigación, sea que tengamos un proyecto de vida, sea que tengamos un proyecto de emprendimiento, un proyecto cualquiera, siempre nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y cómo construyo ideas? ¿Cómo desarrollo esas ideas? Hay varios elementos que influyen ahí. Y es que para yo poder llegar a una construcción de ideas, lo primero que tengo que hacer desde el punto de vista personal es abrir la mente. ¿Cómo abrimos la mente? Con los años el ser humano va desarrollando unos bloqueos mentales, unas barreras mentales. Con los años el ser humano, a raíz de sus experiencias, de sus vivencias, de la familia, del estudio, de una cantidad de cosas, la mente va acumulando información. En la medida en que va acumulando información, ¿cierto? El pensamiento se vio obligado a hacer dos acciones, ¿cierto? A, discernir y a, filtrar ideas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo con los años, cuando los seres humanos cada vez empezamos a acumular más información y empezamos a tener y a vivir más experiencias, de alguna u otra manera se nos hace más complejo llegar a una respuesta, digamos, lógica que nos relacione a cómo desarrollamos ideas. Bueno, ¿cómo llego a una idea? Para los diseñadores, para los ingenieros, para todos los profesionales en cualquier rama, generar ideas muchas veces se vuelve complejo. Pero se vuelve complejo no porque a nivel social o cultural no seamos buenos generando ideas, sino porque a nivel mental hay un ejercicio neuronal que muchas veces hace que el contenido que tenemos en el cerebro no lo podamos filtrar bien. De allí es donde hablamos de temas, por ejemplo, como la neurona espejo. La neurona espejo es un elemento del cerebro que nos permite copiar comportamientos, que nos permite copiar y replicar, eso almacena información. De hecho, hay una parte del cerebro en el subconsciente en donde nosotros tenemos tanta información que aún no sabemos que tenemos. Básicamente nosotros en el cerebro tenemos cosas, contenido, información, cálculos, historia, una cantidad de elementos que tenemos ahí, pero que no sabemos que lo tenemos porque en realidad no está estimulado, ¿cierto? No hay un estímulo, no hay un ejercicio que de alguna manera permita que el cerebro pueda prepararse o esté, digamos, educado a este ejercicio de cómo crear y construir ideas. Esta pregunta nos compete en todos los ámbitos profesionales y empresariales porque tanto para emprendedores como para empresarios y más ahora con las coyunturas y los cambios que se vienen a nivel empresarial y mundial, en, con mayor razón necesitamos empezar a construir ideas constantemente, ¿cierto? A construir ideas constantemente para resolver necesidades. Entonces, primera premisa, ¿cómo construimos ideas? Yo siempre hago alusión a, digamos, una condición humana que es muy bonita y muy natural y es el pensamiento de los niños. El pensamiento de los niños es natural y es cognitivamente simple a la hora de generar ideas. Cuando a un niño nosotros le preguntamos, por ejemplo, ¿quién es Dios para usted? Entonces el niño básicamente nos puede arrojar más o menos unas 5, 6, 7, hasta 8 ideas diferentes de lo que es para él Dios. Pero en un adulto es más complejo porque el adulto se toma más tiempo de discernir y de filtrar la información. Entonces muchas veces ahí es donde empezamos a hablar de bloqueos. La primera respuesta es cómo construir ideas. Hay una cantidad de elementos, metodologías, actividades y acciones que se pueden llevar a cabo con relación a la construcción y a la generación de ideas. Pero la primera es
abrir la mente como si fuéramos nuevamente niños. Ahí pasamos a un tema importante. Las ideas nacen de un proceso mental que, digamos, en teoría en economía de comportamiento se aborda bajo sistema 1 y sistema 2. Pero a nivel de innovación, a nivel de, digamos, a nivel de investigación o a nivel general ya neuronal, se aborda desde dos componentes que se llama convergente y divergente. En el cerebro, nosotros tenemos dos procesos mentales. Nosotros convergemos y divergemos el pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos en los dos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, cargamos una carga neuronal, valga la redundancia, una carga neuronal más fuerte que en la otra. Es decir, utilizamos más un lado que el otro. Hay personas que utilizan más la parte izquierda del cerebro, como hay personas que utilizan más la parte derecha del cerebro. Cuando hablamos de pensamiento convergente, que es el hemisferio izquierdo, en el hemisferio izquierdo es donde se converge, es decir, es donde se filtra, donde empezamos a desarrollar, digamos, de alguna manera le empezamos a incluir al pensamiento lógica, somos más racionales, constantemente nos volvemos más cautelosos, el cerebro empieza a filtrar, cada vez filtra más el pensamiento, las ideas se filtran más, entonces nos volvemos más convergentes. ¿Cierto? Aquí por lo general a nivel profesional en el pensamiento convergente o el hemisferio izquierdo, por lo general lo utilizan más que todo aquellas personas que están dentro de este gremio de profesiones que requieren mucho cálculo, mucho pensamiento lógico, mucho filtro de información. Entonces ahí es donde se categorizan más. Y en la divergencia es donde entra precisamente el tema creativo, la generación de ideas, ¿cierto? Donde empieza, digamos, como todo ese boom de generación de ideas en ese, digamos, pues como en esa parte del hemisferio. Pregunta, ¿todos me ven la presentación? Bien, Sí, señor. ok, listo. Entonces, entonces en ese sentido, cuando nosotros tenemos presente que somos convergentes y divergentes, eso es un proceso mental que desarrollamos con el tiempo. Ser creativos, emprendedores, empresarios, profesionales, ser creativos no es, no es una acción, no es un hacer que se enseña, es un hacer y es una acción que se desarrolla. La creatividad es algo que nosotros tenemos inherente dentro de nuestra condición humana y en nuestro cerebro. ¿Cuál es la gran diferencia de converger y diverger? Es precisamente esos mecanismos, esos elementos que nos permiten precisamente desarrollar esas habilidades de converger y diverger. Por eso los niños, cuando se trabaja con niños, por eso los niños son especialmente divergentes, porque los niños no tienen el pensamiento aún lleno de tanta información, de experiencias, de vivencias, de cosas eh, que probablemente limiten un poco el filtrar y el generar ideas. Entonces, en esta posición, aquí es donde en la divergencia entran los creativos, eh, em, los artistas, todas estas personas, músicos, que están dentro de todo ese proceso de generación de ideas. Ahora, ¿cuáles son, digamos, esas primeras recomendaciones o esas primeras premisas que se deben tener en cuenta a la hora de yo empezar a generar procesos de ideación? La primera y tal vez una de las más importantes es que cuando nosotros empezamos a generar ideas, lo más importante es generar ideas de forma abierta.
debemos abrir la mente hasta un punto en donde podamos prácticamente, como les decía ahorita al inicio, volver a ser niños, ¿cierto? Volver a ese pensamiento divergente. Yo, digamos, utilizo términos, por ejemplo, donde la mente no está contaminada, donde la mente no está prejuiciada. En ese estado es ahí donde, digamos, empezamos a generar muchas más ideas. En este momento, de una manera muy particular, yo siempre sugiero a tanto emprendedores como empresarios, es que para la generación de ideas lo primero que se debía hacer es abrir esa mente a esas nuevas posibilidades, a esas nuevas alternativas, a esas nuevas condiciones humanas, a esas nuevas necesidades y a esas nuevas dinámicas de vida que se empiezan pues digamos a tener digamos en el entorno. Lo segundo, no bloquear ni bloquear a otros. ¿Qué quiere decir con no bloquearse ni bloquear a otros? Perdón. Es que hay un patrón cultural, más hablando directamente aquí en Colombia y en Latinoamérica sobre todo. Nosotros a nivel cultural, dentro de nuestra gráfica o dentro de nuestras curvas de desarrollo socioeconómico, la familia o la cultura latinoamericana, más aún la cultura colombiana, eh, pregunta nuevamente, disculpas, ¿la presentación ustedes la están viendo donde estamos hablando en este momento o está retrasada? Está retrasada, esta es de la primera imagen y ya no abrió más. Esperen un momento. Ahí sí. Sigue en la primera pantalla nomás. No se mueve. No se mueve. Te sugiero una cosa, si es la presentación, déjala no en modo presentación, o esto que es un PDF, no se está Ok. moviendo. Quítala en modo presentación y la dejas como al archivo normal, O simplemente es cambiar la página. o cambia la página, Ok. manualito. ¿Con las flechas o con el pasar página? Listo. Ahí sí ven bien la presentación. No. El tema no es el tamaño. El tema es que la página la vayas cambiando. Entonces, si quieres, déjala que se vea la página completa ahí al lado del porcentaje para que veas la página completa y simplemente vas paginando, vas bajando el teclado y nosotros vamos viendo acá. Ahí. Pues lo que necesito saber es si están viendo el texto de la presentación. Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Disminuir un poquito el tamaño. Ok. Necesito es que me vean el texto. Listo, necesito que me vean el texto, que ya al paso de la presentación, yo la voy paginando, yo la voy... ahí se ve bien. Sí, señor. Entonces, a lo que íbamos es cuáles son esas sugerencias, ¿cierto? ¿Cuáles son entonces esas premisas que permiten entonces generar ideas? La segunda es no bloquear y no bloquear a otros. Cuando hablamos de no bloquearse, precisamente hacemos alusión a que tendemos, cuando generamos ideas, tendemos a pegarnos o tendemos a enlazarnos a vivencias, a enlazarnos a experiencias del pasado, a enlazarnos a conocimientos previos, enlazamos a una cantidad de cosas para poder generar ideas. Entonces, para no bloquearse, la primera recomendación en procesos de ideación es justamente desaprender. Necesitamos desaprender para poder aprender. Recuerden que hay una diferencia muy grande entre aprender sin H y aprender con H. Entonces, cuando estamos en procesos de aprendizaje, lo más importante en mecanismos de ideación, sea a nivel emprendimiento o sea a nivel empresarial, es desaprender y de alguna manera
llegar a desarraigarnos un poco de esos conocimientos previos o de esas experiencias del pasado que ya teníamos previamente codificadas en el pensamiento. Los adultos, por lo general, con los años, empezamos a, digamos, a obtener una cantidad de información en el cerebro, que esa información posteriormente es la información que casi prácticamente plantea todo nuestro entorno vivencial, sea familiar, sea personal, sea emocional, empresarial, ¿cierto? Entonces ahí es donde no bloquearse permite desarraigarnos primero de lo que creemos que ya sabemos, del aprendizaje previo, del pasado, de las vivencias, de las experiencias, para poder empezar a ser divergentes, y de esa otra manera es un comportamiento que me permite llevar a otros. Miren, esto es un tema muy bonito y es muy interesante también en la medida en que la creatividad y los procesos de ideación son procesos que se replican y que, digamos, entre comillas, tal vez la palabra sea, digamos, que también contagia al otro, ¿cierto? Los procesos de ideación y de creatividad son procesos que contagian al otro. Son procesos que cuando yo lo hago de manera divergente, cuando yo desbloqueo mi mente, cuando desaprendo, cuando me salgo de esas vivencias, de esas experiencias del pasado, inmediatamente lo que empiezo a hacer invita al otro a que también se desbloquee, ¿cierto? Porque como es un ejercicio mental y es un ejercicio también en mucha medida emocional, entonces ayudo al otro a que también se vuelva divergente. Entonces ahí es donde empezamos también a construir un tejido creativo pues en torno al tema. Combinar y compartir con el otro. Básicamente es lo que hablamos de que entonces si yo genero ideas, es importante compartirlas y co-crear también, relacionarlas con el otro, filtrarlas con el otro, y de alguna manera con el otro también llegar a ese nivel de convergencia. En el transcurso del taller, tanto en la primera parte como en la segunda parte, vamos a hablar bastante del tema de converger, de filtrar, de cómo filtrar y cómo poder llegar a esos niveles, digamos, de asociatividad con el otro que permitan precisamente hacer ese, digamos, ese contagio o permitan hacer esa transferencia de ideación o esa transferencia de conocimiento. No juzgar ni juzgarse. Estamos en una sociedad y estamos en una cultura que tendemos mucho a esto. Tendemos a que en realidad las ideas no son ni buenas ni malas, las ideas son ideas. Y tendemos mucho a nivel cultural a decir, bueno, no, esa idea es muy mala, esa idea no funciona, no sirve, esa idea es tonta, esa idea es ridícula. Tendemos mucho a, digamos, a tildar y a categorizar las ideas de este tipo. Y eso es algo que, si nos devolvemos al pensamiento, cuando a nivel cultural, en equipos, empresarial, en emprendimiento, cuando a nivel cultural y a nivel en emprendimiento, tendemos a juzgar esas ideas, ahí se generan bloqueos, ¿cierto? Ahí se generan bloqueos. Entonces esa sería una cuarta premisa, una cuarta recomendación. Y la quinta sería evitemos los deseos. ¿Qué quiere decir con evitar los deseos? Cuando hablamos de idea, cuando hablamos de ideación, en realidad los deseos no son como tal la idea. No basta con decir, por ejemplo, no, mi idea es evitar que las basuras lleguen a los ríos, como poniendo un ejemplo, ¿cierto? Evitar que las basuras lleguen a los ríos. Entonces, ahí como tal, desde el lenguaje, digamos, desde el planteamiento, lo que estoy es, digamos, diciendo que quiero evitar que las basuras lleguen al río. Mas no estoy planteando un cómo, mas no estoy planteando cómo va a ser, o cómo pensaría que puede ser, o cómo sugiero que pueda ser. Entonces, partir del deseo es un punto de partida importante para construir una idea, claro que sí. Mas no el deseo es la idea en sí misma, porque el deseo es ese punto de partida para yo llegar a la idea.
pero el deseo como tal no sería la idea. Entonces ahí es bien importante tener en cuenta que no basta, bueno, yo quiero que las personas, yo quisiera que los negocios ahorita con la coyuntura del COVID-19 no se quiebren porque no están vendiendo. Bueno, partí de un planteamiento de deseo, pero cómo lo llevo a una acción, cómo lo llevo a una idea, ahí justamente es donde inicia el proceso de ideación. Antes hago un ejercicio de pensamiento, hago un estímulo, hago un análisis, me tomo el trabajo de llegar a ese deseo, me tomo el trabajo de pensarlo, me tomo el trabajo de investigarlo, me tomo el trabajo de explorarlo. Cuando ya llegué a él y ya deseo, ya sé qué deseo hacer, entonces ahí arranca mi proceso de ideación. Ahí es cuando arranco a generar ideas, que ya es donde empezamos a hablar de cómo sería eso. El fin de plantear, en este caso particular, en cómo voy a evitar que las basuras lleguen a los ríos, es lo que me empieza a llevar a los procesos de ideación. Luego, cuando tenemos presente que ya deseé, ya exploré el deseo y voy a empezar mi proceso de ideación, también viene algo en el ejercicio mental de las ideas que se llaman los puentes mentales. En innovación hay varios juegos. Wake Up Brain es uno de los juegos de cartas más famosos en procesos de innovación que se utilizan en laboratorios de innovación en todo el mundo. Entonces, Wake Up Brain básicamente es una herramienta lúdica que me genera puentes mentales. ¿Qué es un puente mental? Un puente mental es en sí un planteamiento inicial, una idea cualquiera, un pensamiento cualquiera, que paso a paso me va llevando a un resultado, o que paso a paso me va llevando o me va enrutando o me va conectando con algunos otros elementos del deseo que ya tuve en el inicio, del deseo, y que posteriormente me sirvan como elemento de idea. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que estamos hablando de que queremos evitar, ¿cierto? Queremos evitar las basuras que lleguen a los ríos, ¿cierto? Queremos evitar que las basuras lleguen a los ríos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilicemos entonces un puente mental. Aquí es donde yo por lo general en las cátedras universitarias, yo les sugiero mucho a los profesionales y les sugiero mucho a los estudiantes que para generar puentes mentales nosotros tenemos que vivir experiencias que nos saquen de una zona de confort, que nos saquen de la cotidianidad, que nos quiten la rutina de encima. Ahí es donde yo también empiezo a generar puentes mentales. Vamos a poner un ejemplo, a nivel presencial o a nivel catedrático en universidades que se plantea, por ejemplo, si tú eres, un ejemplo cualquiera, si tú eres amante de la música punk, pues entonces el próximo fin de semana no te vas a ir a escuchar punk, sino que vas a ir a escuchar salsa. Ahí empiezo yo a enrutar el pensamiento. Ahí es donde yo empiezo, desde el pensamiento, desde la idea, desde el ejercicio mental, a salirme de esas, digamos, pues de esas rutinas, de esos esquemas que ya tengo preestablecidos, a generar otros estímulos, a generar otras experiencias, a generar otros elementos. A nivel de ideación, ¿cómo funcionaría? Si yo, por ejemplo, entonces tengo un deseo que se aborda desde evitar que las basuras lleguen a los ríos, y ese es mi deseo y necesito empezar a generar ideas del cómo, entonces un puente mental que me podría servir es, bueno, hablemos de café en cualquier momento, o empecemos a pensar en comida, o pensemos en viajes. Entonces el viaje me llevó a que a los viajes muchas veces llevamos mucho equipaje. El equipaje me llevó a pensar de que casi siempre se necesitan maletas. A veces llevamos demasiado equipaje a los viajes, entonces eso también se convierte en basura.
Cuando llegamos al destino turístico, entonces en el destino turístico consumimos muchos elementos que pueden convertirse en residuos. Entonces, ¿cómo yo desde un viaje, terminé hablando o terminé analizando los residuos que se generan en un hotel? Empecé desde el viaje y terminé hablando de residuos. ¿Cómo podemos hacer también, digamos, puentes mentales? Resulta que es que ahorita se habla mucho de pulmones ecológicos, de pulmones naturales. Entonces, bosques, reservas naturales, manglares, lagos, llanuras, valles, ¿cierto? Empecemos a hablar de eso. Aunque mi deseo sea evitar que las basuras lleguen a los ríos, yo puedo empezar a hablar de recursos naturales o puedo empezar a hablar de lagos. Entonces, los lagos, ¿qué me llevan? Los lagos me pueden llevar a una experiencia muy bonita, muy agradable. Normalmente, ¿qué hace la gente a los lagos? Pues va, se reúne con un grupo de personas, familia o amigos, disfrutan un momento, disfrutan una experiencia y pasan en familia. Bueno, y normalmente, ¿qué hacen esas familias? Entonces, estas familias llevan alimentos. Los alimentos vienen empacados. Muchas veces los empaques, la gran mayoría, no son biodegradables y generan un impacto ecológico muy grande. Entonces, no sé si de pronto quedó muy clara la idea del puente mental. Es cómo empiezo a hablar de un tema que no tiene nada que ver con el deseo y con el planteamiento, y cómo ese tema o esa idea poco a poco me van rutando a lo que necesito plantear. Los puentes mentales necesitan dos elementos primordiales. Necesitan dos elementos primordiales. Uno, y esto es algo también que yo, digamos, pues en este primer momento de intro, los invito. La innovación, en su total expresión, la innovación tiene que ser transgresora. Para nosotros poder hablar de innovación, emprendedores y empresarios, la innovación tiene que transgreder. La innovación debe ser transgresora. Al ser transgresora, ahí es donde empezamos a hablar de elementos no tradicionales. Ahí es donde empezamos a hablar de mecanismos que cotidianamente no utilizamos. Ahí es donde nos empezamos a salir, digamos, de los esquemas. Ahora, ¿por qué es tan importante este concepto? Porque tanto para emprendedores que pueden estar empezando sus negocios, el negocio de su vida, sus ideas de negocio las están estructurando, tanto para emprendedores como para empresarios. Porque los empresarios constantemente deben estar visualizando nuevas estructuras empresariales, deben estar reinventándose también. Deben implementar modelos transgresores de innovación que permitan que los negocios o que los productos y servicios que ofrecen sean mejores o generen otro impacto. Entonces, transgredir es también parte de los procesos de ideación. Entonces, es salirnos de esos esquemas. Hay muchas maneras de generar puentes. Por ejemplo, hay uno que a mí personalmente me gusta mucho trabajar en equipos colaborativos, y es que uno muchas veces se reúne y bueno, necesitamos crear algo. Entonces, no vamos a hablar de trabajo, no vamos a hablar de lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar de algo que no tenga nada que ver con lo que nos convoca en la reunión. Vamos a hablar de ropa. Entonces, y resulta que la reunión es algo totalmente diferente. La reunión no tiene nada que ver con ropa, pero vamos a empezar a hablar de ropa. Entonces empezamos a hablar de ropa. Y poco a poco, el cerebro, ojo, el cerebro se encarga de empezar a generar esas conexiones, que ahí es donde entra el ejercicio interesante de esto. Y es que el cerebro tiene la capacidad. En diseño hay algo que se llaman las leyes de la Gestalt. Entonces, y plantea es que el cerebro tiene la capacidad de generar conexiones naturales de la información que va percibiendo en el entorno. Entonces, aunque la reunión que yo tenga en el equipo colaborativo o con mi compañero, con mi familia, sea de algo muy puntual, empezar a hablar de otro tema permite que el cerebro se expanda.
el conocimiento se expande, por ende el puente mental se hace más viable y por ende ese primer planteamiento de lo que vamos a hablar y empezamos a abordar temas de vestuario y otras cosas que no tienen nada que ver, el mismo cerebro se encarga de generar ese proceso natural, en donde me voy conectando poco a poco, uno con otro, una cosa con otra. Por eso, digamos, es tan interesante el ejercicio del puente mental, pero más aún de que a la hora de generar el puente mental, nosotros como individuos que vamos a participar en un proceso de idea-acción, tengamos la mente abierta. Lo segundo es que la creatividad también dentro de su gramática sugiere crear. Hablar de creatividad es crear, ¿cierto? Hablar de creatividad no básicamente es un ejercicio de que se me ocurrieron ideas geniales, se me ocurrieron una cantidad de ideas y listo, y se quedaron ahí las ideas. No, justamente por eso el concepto y el macroconcepto, perdón, de ideación, aquí es donde toma fuerza, porque las ideas finalmente se generan como un proceso mental, pero también necesitan un proceso de acción, tomar acción, ejecutarse, crearse, desarrollarse, implementarse, para poder que en realidad esas ideas, si digamos en su total expresión, sean ideas de impacto, o sean de lo que hablamos de generar ideaciones. Entonces, crear, y todos sabemos que en realidad en los procesos de creación necesita análisis, práctica, tiempo. El proceso de creatividad es algo que se estimula, es un músculo, como cuando un deportista necesita entrenar constantemente para poder mejorar su desempeño deportivo, para que su condición física mejore, para que su condición física sea mejor. Entonces, el ejercicio de la creatividad se estimula, se ejercita. Es un ejercicio que no solamente toma un día o dos. El ejercicio de la creatividad se debe justamente a eso, practicar, constantemente crear, ensayo y error, creo, ejecuto, genero ideas e implemento. Y constantemente la creatividad y el proceso de ideación se vuelve más común. ¿Cuál es digamos, el ideal cuando hablamos de procesos de ideación o cuando hablamos de procesos de creatividad para generar ideas? El ideal es que el crear y la generación de ideas se vuelvan un hábito. El hábito de generación de ideas es precisamente de alguna manera, no el fin último, pero es una condición ya humana que se vuelve ideal para cualquier profesional, emprendedor y empresario. Que la generación de ideas, la creación de ideas se convierta en un hábito. Y para llegar a ese hábito, pues necesitamos ese proceso de práctica. Necesitamos ese proceso de avance, de analizar resultados y de estar constantemente invirtiendo recursos de tiempo en esa creación. Listo. Entonces, hasta ahí, espero pues que les haya gustado y les haya quedado pues como muy en la mira esta primera parte del taller de hoy, este primer intro de cómo generar ideas desde el proceso mental. Hasta el momento, entonces, la idea es que entendamos que en los procesos de ideación y de generación de ideas es un proceso precisamente eso, mental, de estímulo mental y de creatividad. Ahora, ¿les ha gustado hasta ahora? ¿Cómo les ha parecido el proceso, el taller de la información? Rápidamente. Muy interesante. Listo, entonces ahorita vamos a hacer una pausa pequeña y los invito a que desde sus celulares, ¿cierto? Desde sus celulares, tomen el celular, los invito a que participen y a que formen parte de nuestra comunidad en Instagram y en Facebook, se vinculen a nuestra comunidad, nos sigan ahí en las redes sociales, nos busquen como Minuto de Dios Industrial y ahí quiero que nos compartan cómo se les ocurre o qué otra forma, método, actividad
didáctica, se les ocurre a ustedes o implementan ustedes en el día a día para generar ideas? Básicamente que nos compartan en nuestras redes y nos compartan en este espacio qué hacen ustedes en la cotidianidad o qué hacen ustedes normalmente en la vida para generar ideas, qué actividades desarrollan, qué actividades desempeñan. Voy a poner un ejemplo. Tengo compañeros que para generar ideas, sí o sí, se tienen que sentar en el balcón de su casa a tomarse una copa de vino. Por ejemplo, compañeros del gremio del diseño. Para esa persona, una actividad de generación de ideas es esa, sentarse en su balcón en su casa y mientras se toma una copa de vino, para él esa actividad le permite generar ideas. Para ustedes, ¿qué actividad o qué método, qué elemento les permite generar ideas? Y nos comparten ahí en nuestro grupo de Instagram y nos comentan ahí qué es para ustedes o qué hacen para generar ideas. Ahí en el chat les compartimos nuestras redes. Aquí en nuestra comunidad pueden encontrar artículos de interés. Los invitamos también a que conozcan y miren este contenido que es de mucho valor en este momento y en cualquier momento de sus procesos de emprendimiento y de su desarrollo empresarial como empresarios. Ahí van a encontrar artículos de interés, van a encontrar videotutoriales cortos sobre temas específicos. Van a encontrar contenido sobre tendencias mundiales, qué está pasando a nivel mundial, hacia dónde vamos, ¿cierto? A qué le vamos a apuntar justamente también de aquí en adelante. Cómo nos vamos a visualizar también a nivel socioeconómico en el país. Van a encontrar también herramientas, ¿cierto? Herramientas digitales que les sugerimos y les compartimos, prácticas y muy útiles para el desempeño de los negocios o el manejo de equipos de trabajo, por ejemplo, o el manejo de cronogramas de trabajo. Ahí compartimos pues mucho estas herramientas. Van a encontrar también tips y tácticas que nosotros como empresa, como corporación, periódicamente estamos publicando para recomendarle a los empresarios y a los emprendedores elementos prácticos que puedan ir implementando en sus negocios y que pueden mejorar muchísimo más el desempeño y la creación de los mismos. Entonces, en ese orden de ideas, pues también es la invitación a que conozcamos nuestra comunidad y forme parte de ella. Esa es la invitación que les extendemos hoy. Listo. Muy bien, hablar con personas, eso es supremamente importante. La comunicación con las personas es clave para generar ideas, eso es fundamental para generar ideas. Interactuar con el otro. Por eso de ahí lo importante de que para yo poder estimular mi pensamiento, mi creación de ideas, mi idea de acción, no solamente me relacione con mi entorno directo, sino que de alguna manera esté en espacios donde pueda de alguna manera interactuar con otras personas, interactuar,
conversar, no tiene que ser de temas muy trascendentales, de temas puntuales, sino simplemente comunicarse, porque la comunicación es un elemento que abre la mente, la comunicación es algo que abre la mente. Muy bien, estar constantemente leyendo qué pasa en el mundo, cuáles son esas tendencias, qué viene de aquí en adelante, cómo vamos a vivir. No solamente tendencias a nivel económico porque mi negocio funciona de X o Y manera, sino a nivel mundial, a nivel global, qué pasa culturalmente, qué pasa medioambientalmente, socialmente, todo eso es muy importante. Muy bien, acá es el tema de tomar notas, el tema de tomar notas es un hábito que con los años se viene perdiendo. En las cátedras universitarias ustedes saben que, por ejemplo, hoy en día los muchachos ya no toman notas, los estudiantes simplemente toman una foto o listo, o anotan de pronto en un chat y se lo comparten a un amigo y ya. Pero resulta que para la ideación es muy importante tomar nota, porque la ideación nos permite, nos invita a que el tomar nota, al registrar la información que estamos desarrollando, que estamos montando, luego esa información la repasamos y al mismo tiempo también la filtramos o consideramos que se puede mejorar. Entonces, tomar nota no solamente sirve para la memoria, tomar nota no solamente sirve para recordar cosas, tomar nota sirve para afianzar la información que adquirimos. Ya la tengo en el pensamiento, pero cuando tomo nota la estoy afianzando en el cerebro, es decir, la estoy registrando con más fuerza. Entonces, tomar nota es un hábito que permite no solamente mejorar la memoria, sino que mi información va a quedar mejor registrada. Y en ese orden de ideas, pues el trabajo de acción se hace mucho mejor, se hace mucho más práctico. Muy bien, escuchar a personas expertas. El conocimiento es algo que se debe compartir, es algo abierto. Hay personas que saben mucho de muchos temas específicos y es muy importante escuchar también cómo perciben ellos todas esas ideas y todos esos elementos. Tomarse un café, muy bien, ir a caminar, ir a conocer un bosque, abrazar un árbol, por ejemplo. ¿Cierto? Abrazar un árbol también es un elemento que de inicio puede sonar un poco espiritual o un poco, no sé, que puede estar fuera de tono de lo que en realidad nos compete, pero resulta que no dejamos de ser parte del entorno y no dejamos de ser energía. Entonces, abrazar un árbol, acostarnos y mirar hacia el cielo en una manga, caminar sobre un lago o sobre una quebrada bajita, sentir el olor de la naturaleza, son estímulos sensoriales, emocionales, que nos ayudan precisamente a que nuestro pensamiento se vuelva mejor a la hora de generar ideas. Entonces, muy bien, caminar, hacer ejercicio, tomarse un café, una copa de vino, escuchar música, dibujar, muy bien Jenny, dibujar es algo que no solo ayuda a la motricidad, recuerden que también nosotros con los años, la tecnología nos ha bloqueado un poco también el tema de la motricidad, ¿cierto? De poder dibujar, entonces eso nos ayuda muchísimo a nuevamente a recuperar esa motricidad, ese hábito de dibujar, de tomar nota, sino que es otra forma de comunicar ideas. Acá, por Hola, ejemplo... Santi. ¿Sí? Santi, ¿cómo estás? Con Byron Vanegas. ¿Qué más, Byron? Bien, ok. ¿Cómo estás? Excelente. Qué pena, quería como hacer un aporte de lo que estás diciendo, si se puede. No sé si se puede participar o no. Pues la idea es que lo hiciéramos al final, pero no, dale entonces, decirlo así rápidamente, Byron, dale. De una. Bueno, qué pena, no sabía la dinámica del grupo, pero no me demoro. Y es que ahorita hablabas de generar las conexiones neuronales, que se llama la neuroplasticidad, y hay una herramienta que utilizo mucho con las empresas y las personas y profesionales que asesoro, y es los story cubes.
son unos dados que están pintados ¿Aló? No se escucha. con acciones puntuales. Y lo que se hace con el cerebro o sujeto, lo que hacemos es... Byron, se nos fue la señal. ¿Me escuchan? No, Byron, repítanos porfa los últimos 10 segunditos, 20 que se nos cortó Santi. la... Ok. Con los Story Cubes, que son unos dados con acciones. Byron. Byron, creo que está débil la señal. Si te parece, ahorita al final del taller que tenemos un espacio Aló. de preguntas, retomamos ¿Me escucha? la herramienta. Byron, ahí es... Claro que sí. Bueno, Byron, entonces yo creo que Soy más la herramienta, vale. se cae mucho la señal, Byron. Bueno, mientras... Listo. Al final entonces en el espacio podemos compartir. Súper, entonces en ese orden de ideas es fundamental tener entonces muy presente que a veces cuando estamos en entornos X o Y, denominamos las ideas como, ay, se me alumbró el bombillo. Y muchas veces son elementos que surgen de forma inmediata. Pero lo más común es que complementando un poco el tema de las conexiones neuronales o la plasticidad neuronal, es que la generación de ideas son conexiones, son procesos mentales que se van generando paulatinamente, no solamente desde el pensamiento, sino justamente desde la acción. Entonces, ahí es donde podemos hablar de generación de ideas. Listo. Ahora vamos a seguir entonces con la segunda parte. Muchísimas gracias por participar ahí en nuestras redes y dar sus ideas. Todos esos elementos que ustedes comparten de cómo generan ideas o qué es lo que les permite generar ideas son supremamente valiosos. ¿Por qué? Porque también cada persona, cada individuo tiene su manera, tiene sus estímulos, tiene sus elementos que le permiten abrir el pensamiento, diverger, converger y en ese orden de ideas generar ideas. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Son hábitos, son acciones, son elementos que son importantes, que transgredan. Es importante transgredir también, como les decía, la invitación también es, si me gusta un tipo de música, pues escucho otro. Si nunca he ido a un cine independiente, pues esta vez voy a ir a un cine independiente. Nunca he leído novelas de X o Y autor, pues entonces esta vez voy a leer una novela de él. Ese tipo de decisiones o ese tipo de acciones, valga la redundancia, generan ideación. Esas acciones generan ideación. Ahora entonces, los invito a que por favor les voy a compartir necesito que descarguemos una guía práctica que es la que vamos a empezar a trabajar en el taller. Entonces, se las voy a de mi momento.
No se escucha. Listo. Qué pena en esa pausa que tuvimos aquí como un pequeño inconveniente técnico con la señal pues y con el proceso. Ahora sí, luego de hablar entonces de estos temas, ya del tema introductorio de cómo llegamos a la ley de acción, vamos a empezar entonces a tomar acción. Vamos entonces a la práctica. Listo, entonces la invitación primero es a que a ustedes al correo electrónico les va a llegar esta plantilla. Sobre esta plantilla es donde vamos a trabajar el día de hoy, la primera parte, y la segunda parte en el próximo taller. ¿Listo? Entonces, rápidamente les voy a explicar cómo funciona. Mi compañera Vanessa, pues las personas que nos acompañan hoy en el backstage, me colaboran pues enviándoles y ya ustedes les van a enviar la información, pues la plantilla para que trabajen sobre ella. Entonces, la idea es básicamente que para nosotros empezar ahora sí a tomar acción para la generación de ideas, entonces en ese sentido, todos me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Ok. En ese sentido, entonces vamos a empezar a hablar de un reto. Ahora, lo primero que quiero que hagamos es que como este ejercicio, esta primera parte del taller es individual, normalmente pues el objetivo es que se conformen equipos de trabajo, pero lo vamos a hacer individual. Entonces ustedes van a encontrar en esta primera parte de la plantilla dos espacios. La primera es donde quiero que ustedes no solamente nos den su nombre, sino que van a dar un perfil de ustedes. Van a hablar un poco de ustedes. Acá en el nombre van a hablar un poco de ustedes. Esta plantilla es editable. Ahí es donde vamos a desarrollar todo el taller. Entonces aquí van a hablar de ustedes, ¿cierto? Acá nos van a hablar un poco de qué hacen, no solamente del tema profesional, no solamente de una experiencia profesional o laboral, sino de ustedes cómo son como individuos. Quiénes son, cuáles son sus habilidades, sus características, nos hablen un poco sobre ustedes. Acá, en el nombre del equipo de trabajo, es donde vamos a darle nombre a la idea o al proyecto que vamos a desarrollar ahora. Aquí hago un paréntesis. El objetivo del taller tiene que ver, y es que acá la invitación es que yo quiero que nos salgamos primero de lo que ya tenemos preestructurado, de lo que ya tenemos predispuesto, de sus ideas de negocios o de su empresa. Porque como la idea es que acá generemos ideas, entonces el objetivo es que nos salgamos de nuestra idea de negocio por un momento. Nos salgamos de nuestra empresa por un momento. Y nos vamos a centrar en generar un planteamiento, una problemática que nos va a llevar a una idea. Listo, vamos a partir de ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el planteamiento? Entonces, de inicio nos van a contar ustedes un poco quiénes son. De segundo, le vamos a dar un nombre al proyecto cualquiera.
¿cierto? Puede ser el nombre de la idea de negocio o de la empresa. Y ya, entonces en lo tercero, vamos a redactar cuál es el reto, ¿cierto?, que van a enfrentar o cuál es el reto que van a plantear. Pero antes de eso, yo los invito a que veamos un video de 1 minutico, ¿cierto? Para que tengamos más claro qué es lo que vamos a hacer. Preparación de equipos completado. Iniciando sistema de selección de retos de innovación. Ahora mismo, nuestra humanidad enfrenta grandes desafíos originados por Santiago, no lo estamos viendo. uso de recursos naturales. ¿No están viendo el video? No, señor, se quedó la imagen congelada en el reto. Sí, no se escucha. No se escucha bien y no se visualiza. Ahí sí ven nuevamente mi pantalla. Sí, ahora sí. Sí, Y ahora señor. sí se escucha. Ok. Y ven el video. Sí, se está reproduciendo. Sí. Completado. Iniciando el sistema de selección de retos de innovación. Ahora mismo, nuestra humanidad enfrenta grandes desafíos originados por sobrepoblación, abuso de recursos naturales, emisiones de gases, deforestación, energía no renovable, desigualdad socioeconómica, obsolencia tecnológica, entre otros elementos que por su estado de avance alcanzan a poner en peligro la supervivencia de su especie. Hoy han aceptado la convocatoria de Génesis para proponer una solución innovadora a un desafío que les sea asignado en las urnas de oportunidades. Junto a su equipo deberán conocer y comprender su reto como preámbulo al protocolo de ideación. A continuación, los dejaré con sus instructores para que les den las últimas indicaciones antes de comenzar. Iniciando el sistema de selección de retos de innovación. Ahora mismo, nuestra humanidad enfrenta. Se escucha muy mal. Listo. ¿Quedó claro lo que planteaban, lo que mencionábamos en el video? Un poco. Un poco, más o Bueno, menos. Y es mejor que básicamente, tú lo vuelvas a repetir porque no quedó del todo. bueno, básicamente la invitación es a que para nosotros ya empezar a procesos de ideación, para empezar procesos de ideación necesitamos definir un reto, una problemática. Básicamente la problemática, como dicen muchos expertos, y es algo bastante cierto, es que nos tenemos que enamorar del problema y no de la solución. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Y es que en este momento lo más importante, cuando empezamos procesos de ideación, es entender cuál es nuestro problema, cuál es el contexto de ese problema, cuál es el entorno de ese problema. Ahora, nuevamente retomo la invitación. Los retos de innovación quiere decir que nosotros desde la corporación, en el video, el robot que interactúa pues dentro de estos contenidos con nosotros,
Entonces nosotros les planteamos unos entornos, ¿cierto? Unas áreas en donde por favor, recuerden silenciar por favor los micrófonos. Mire, papi. Entonces definir, enamorarnos del problema y no de la solución nos permite primero que ahorita nos vamos a salir de nuestra idea de negocio, nos vamos a salir de nuestra empresa. Nos vamos a desligar un momento de esa idea de negocio que ya previamente teníamos planteada. Nos vamos a olvidar un poco, la vamos a dejar a un lado, nos vamos a salir de ese contexto de la idea de negocios o de nuestro proyecto de emprendimiento y simplemente nos vamos a concentrar en una problemática. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que acá, en la redacción del reto, vamos a redactar un problema, sea en temas de movilidad, medio ambiente, tecnología y sociedad. Van a plantear ustedes un reto, una problemática. Vamos a plantear un problema. Ojalá que esos problemas y esos retos, pues, de alguna manera involucren un poco lo que queremos lograr a nivel empresarial, pero acá no vamos a hablar de soluciones, vamos a hablar de problemáticas. Solamente vamos a plantear esa problemática y ese va a ser nuestro reto de trabajo en el taller de aquí en adelante hasta el final. Listo, entonces, Señor Santiago. Sí. La idea es que arranquemos con esta primera parte. No sé si de pronto al correo electrónico ya les llegó la plantilla de trabajo. No, señor, aún no. Aún no les ha llegado. No, a mí tampoco. Listo. Esperemos un momento. Entonces, a ver, que ya deben estar organizando la información. Entonces, digamos, continuando un poco con el tema, como les decía, la idea es que acá vamos a hacer es un planteamiento, una problemática. Pueden ser en esas áreas de retos, de que les hablaba hace un momento, o en cualquier otra área. Lo importante aquí es que simplemente nos vamos a centrar en el problema. A nivel empresarial eso es clave, ¿por qué? Porque el problema es ese insumo que a mí me permite también empezar a adquirir elementos, rutas, guías, nos da señales, nos da detalles de qué es lo que tenemos que hacer a nivel empresarial para poderlo solucionar. Por eso desde los negocios es muy importante centrarnos de inicio, ojo, centrarnos mucho más en ese problema y en el contexto del problema, en el reto, que en la misma solución. Listo, entonces la idea es pues que empecemos desde ya a generar ese planteamiento para que continuemos con la segunda actividad. Esperen un momento, entonces. Señor Santiago, ¿usted me escucha? Claro que sí. Una pregunta. Cuando dijo redactar el reto o un problema, dio varias opciones que tenga que ver con movilidad. Ajá. ¿Cuáles eran las otras? Movilidad, medio ambiente, tecnología y sociedad. Muchísimas gracias. De igual manera, ustedes ahí ya lo pueden ir planteando, de igual forma, ustedes ya lo pueden ir redactando ahí mismo, hasta mientras les llega pues la plantilla para que empecemos a trabajar directamente en ella. Vamos a hacer esa actividad en el transcurso de este taller virtual. Exacto.
Santiago, buenos días. Te hago una Buenos días, Ana. pregunta. ¿La plantilla está dentro de la plataforma o la van a enviar aparte? Porque el link para ingresar a la plataforma ya me llegó, pero entonces estoy buscando la plantilla, no la ubico. ¿Me ayudas, por favor? Listo, puedes ingresar ahí en la plataforma en el módulo de la etapa 1. En el módulo de la etapa 1 y ahí en la esquina inferior derecha hay un enlace de descarga. Perfecto, la que dice plantilla, curso y de acción. Sí, Listo, muchas gracias. Y un aporte, compañeros, por favor estemos pendientes del audio, que eso retrasa la exposición de Santiago y también nos hace como desordenarnos un poquito. Muchas gracias. gracias, Ana. Disculpen, a mí no me ha llegado aún el link. Bueno, por aquí entonces por aquí estamos mirando, al final entonces les va a llegar la memoria y la plantilla para que entonces empiecen a trabajar directamente en ella. Pero desde ya esto es una información que ustedes pueden ir entonces de una vez teniendo ahí claro, ¿cierto? Teniendo claro ahí en sus notas, donde vamos a hablar, como les decía, nos cuentan un poco de ustedes, van a hablar un poco de ese proyecto o de esa idea, y ya por acá, entonces vamos a plantear la problemática. ¿Listo? Entonces, la invitación nuevamente es a que la problemática entre más concisa y clara sea, mucho mejor de trabajar. Debe ser concreta, debe ir al punto, para poder que desde la problemática se puedan generar pues ideas lo más compactas posible, lo más claras posible. Entonces sean muy breves y sean muy concisos dentro de esa problemática y dentro de lo que van a plantear ahí. Luego de que entonces tengamos ese planteamiento, no sé si tienen ahí alguna duda al respecto rápidamente. Yo tengo una duda. ¿En la problemática es simplemente mencionarla o tengo que describirla también? La idea es que se describa también. Muy buena pregunta. La idea es que hagan una descripción pequeña de esa problemática, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo rápidamente, ¿cierto? No es lo mismo decir, bueno, problemática, aumento en las basuras en la ciudad. Digamos que un ejemplo, aumento en las basuras en la ciudad. No es lo mismo decir eso que yo en mi planteamiento de problemática decir, problemática, aumento de los residuos sólidos que llegan a los ríos provenientes de las unidades. Entonces ahí el planteamiento cambia, ¿cierto? Ahí el direccionamiento del planteamiento cambia. Entonces en lo posible, ser concretos y ser, digamos, muy concisos en el planteamiento, pero también al mismo tiempo, digamos, arrojar elementos de la problemática que direccionen mucho mejor y lo generen y lo arrojen un poco más detallado de qué es lo que se quiere, resolver. Otro ejemplo. Problemática. La movilidad en la ciudad de Medellín. Pero ¿qué es la movilidad, cierto? Entonces, problemática es la acumulación de gases en el centro de la ciudad proveniente del tráfico acumulado en el centro de la ciudad de Medellín. Entonces ahí ya el planteamiento cambia, ¿cierto? O de alguna manera es
es ser muy detallistas en esos elementos también, que les arroje a ustedes una ruta más clara de lo que se quiere hacer. Listo. Bueno, luego de eso, vamos a trabajar un tema de empatía. Y para eso entonces les voy a compartir nuevamente otro video guía para que tengamos más claro qué es lo que se va a hacer. Protocolo de identificación de retos de innovación completado. Iniciando secuencia de empatía. El éxito de los productos y servicios de Génesis reside en que son desarrollados a la medida de las necesidades de los clientes y no al gusto o capricho de Génesis. La empatía con los clientes y la lectura acertada de sus requerimientos lleva a Génesis a crear las soluciones líderes del mercado. En esta fase, su tarea principal es conocer con el mayor grado de detalle las necesidades de los usuarios que buscan beneficiar. Para ello, deberán diligenciar el mapa de empatía que les será suministrado. A continuación, los dejaré con sus instructores para que les den las últimas indicaciones antes de comenzar. Listo, entonces, como les decía, como se planteaba en el video, la idea es que luego de que tengamos, todos alcanzaron a ver el video. Ok. Entonces, luego de que tengamos el reto definido, entonces ya entramos a trabajar un tema de empatía. ¿Qué quiere decir la empatía? Sabemos que por definición la empatía es la capacidad que tiene un individuo de ponerse en el lugar del otro, de ponerse en los zapatos del otro. Eso nos define la empatía. Para los retos de innovación o para los procesos de ideación es muy importante nosotros ponernos en los zapatos de esas personas que están involucradas en la problemática, que pueden ser usuarios, pueden ser clientes. Por ahora simplemente nos vamos a centrar en cuál es esa persona o esas personas que están involucradas dentro de esa problemática, ¿cierto? Dentro de ese planteamiento que ya hicimos previamente. Entonces, ¿cómo funciona el mapa de empatía? También acá dentro de la plantilla editable, que inclusive ya ustedes la pueden diligenciar desde ahí, en sus notas. Entonces, se van a trabajar 6 preguntas o se van a trabajar 6 componentes que nos permiten caracterizar, que nos permiten explorar esa persona que está involucrada en la problemática. Básicamente lo importante es conocer acá esas características que componen a esa persona, esas características que forman parte de ese usuario o de ese individuo dentro de la problemática. La primera es ¿qué piensa? Aquí debemos empezar a entender lo que realmente importa, sus preocupaciones, sus inquietudes, sus aspiraciones. ¿Qué piensa esa persona? ¿Qué aspira a esa persona? ¿Qué le preocupa a esa persona? ¿Cuáles son sus inquietudes frente a la vida, frente al entorno, frente a la problemática también? Lo segundo es ¿qué ve? ¿Qué ve del entorno? ¿Qué ve de los amigos y de lo que lo rodea del entorno? ¿El qué ve desde ahí? ¿Cómo percibe lo que lo rodea? ¿Cómo lo percibe a nivel del entorno? Lo tercero es ¿qué oye? Lo que oye es básicamente entender lo que dicen los amigos, lo que dice el jefe, lo que dicen las personas influyentes, la información que esta persona, la información que este usuario, que este individuo
recibe de las cosas que lo rodean o recibe de las personas que lo rodean. Ahí es importante también ponernos en los zapatos de ese usuario, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo cualquiera. Vámonos a las periferias de la ciudad de Medellín y pongámonos en los zapatos de un individuo cualquiera, digamos de un joven adolescente que vive en las periferias de la ciudad. Entonces, es en ponernos en el zapato del usuario, del individuo, de este muchacho que vive en las periferias de la ciudad, que oye, qué información recibe de sus amigos, de su jefe, de sus personas influyentes. Por lo general, lo digo también por experiencia, por lo general estos jóvenes que viven en las periferias dentro de esos entornos que a veces son contextos de vida complejos, por lo general, estos jóvenes reciben información de sus padres que les dicen, por ejemplo, no, es que usted tiene que ser productivo, no, es que usted no puede consumir sustancias psicoactivas, no, es que usted es un ladrón, no, es que usted no sirve para nada, no, es que usted tal cosa. Entonces son esos tipos de elementos que a quien que oye ese usuario, es qué le dicen a esa persona o cuál es la información que él constantemente está recibiendo de las personas que lo rodean. Lo cuarto es qué dice, cómo es esa persona ya frente a un público, cómo se relaciona esa persona con relación a un público, a las personas que están frente a él o lo rodean a él. Entonces, ¿qué actitud, qué aspectos, qué comportamiento adopta esa persona con relación a los demás, hacia los demás? ¿Cierto? ¿Cómo se comunica esa persona con los demás? ¿Qué dice? ¿Cómo habla? ¿Cómo lo dice? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuáles son sus rasgos emocionales, sus rasgos actitudinales frente a ese entorno y a los demás? Lo quinto son los esfuerzos, ¿cierto? Los esfuerzos es donde hablamos cuáles son esos miedos y esas frustraciones y los obstáculos que normalmente este usuario o esta persona que está inmersa en la problemática tiene. ¿Cuáles son sus miedos, sus frustraciones? Por lo general, volvamos al ejemplo del muchacho que vive en las periferias, pues un miedo de estos jóvenes, por ejemplo, comúnmente un miedo es quedarse sin dinero, un miedo es quedarse, por ejemplo, que, no sé, que le roben, que tal vez si hizo algo malo, se relacionó mal, que lo maten. Su frustración puede ser que él quiere ser futbolista o quiere ser un profesional, o muchas veces sueñan con ser como alguna figura pública, como alguna figura famosa, pero sienten que en el entorno en donde están no lo logran. Entonces es tratar de entender un poco, es tratar de ponernos en esos zapatos, de ponernos en ese lugar, de entender un poco cuáles son esos obstáculos y esas frustraciones y esos miedos de este usuario, de esta persona. Y lo sexto es los resultados, es decir, esta persona qué desea lograr, qué sueña lograr, qué necesita, cuáles, digamos, sus aspiraciones, a dónde quiere llegar, pero más aún es cuál es su noción de éxito, ¿cierto? Medida del éxito y obstáculos. Hace referencia también es cuál es su noción de éxito, hacia dónde quiere llegar, pero también al mismo tiempo es tratar de entender esta persona o este individuo qué es lo que percibe que le genera obstáculos para poder lograr ese resultado. ¿Qué considera esta persona, qué considera este usuario que le genera obstáculos para lograr ese resultado? Entonces aquí lo importante es, vuelvo y digo, en resumen, es ponernos en los zapatos de esta persona que se involucra, que está involucrada en este reto, ponernos en esos zapatos, ponernos en esa posición y vamos a caracterizar esos elementos que lo componen desde la empatía. ¿Listo? Eso es todo por ahora en términos de contenido. No sé si de pronto, yo creo que ya podemos abrir el espacio. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, aquí pues estamos abiertos. Como les digo, vayan de todas maneras diligenciando la información. La plantilla les llegará vía correo. La idea es que trabajen sobre ella directamente y ya en la segunda parte del taller, cuando nos volvamos a reunir, pues ya seguimos con el resto del proceso de ideación.
Listo, entonces queda oficialmente abierto el espacio de preguntas e inquietudes. No sé si tengan alguna, por ejemplo, para responder aquí en este espacio. Sí, no se preocupen que ahorita ya les va a llegar ¿qué? Las plantillas y las memorias al correo. Por eso les dije al inicio, no se les olvide ponernos ahí en el chat para que nuestra tutora, la compañera Vanessa, pues tome atenta nota del listado de las personas pues, que asistieron y de sus datos para enviarles las memorias y enviarles nuevamente, obviamente, pues la plantilla que ahí vamos a trabajar sobre ella. El próximo taller, recuerden que es el miércoles 8 de abril, el 8 de abril a la misma hora, a las 8 de la mañana. Miércoles 8 de abril a las 8 de la mañana. ¿Qué se va a trabajar? ¿Qué se va a trabajar entonces básicamente en el próximo taller? Ya es teniendo reto y empatía, empezamos a hacer el proceso de ideación. Aquí ya hacemos divergencia. Luego de que hagamos divergencia, aplicamos un método de fortalecimiento de la divergencia. Aquí orientamos un poco también, fortalecemos la generación de ideas con divergencia y metodologías Camper, ¿cierto? Lo construimos y ya al final hacemos una evaluación que aquí ya hacemos convergencia. Aquí es donde abordamos temas de macroconceptos y al final hacemos una caracterización, una presentación final de la idea solución, ¿cierto? De la idea solución que se planteó. ¿Hay un mapa o esquema sobre puentes mentales? Pues, Erika, en realidad como tal, esquemas, no, hay herramientas. Es decir, hay elementos didácticos que fortalecen los puentes mentales. Entre ellos es el juego que les decía de Wake Up Brain. Ya se los van a poner en el chat, que es un juego de cartas. Entonces hay herramientas didácticas que ayudan mucho a generar esos puentes mentales. Pero en realidad los puentes mentales es un ejercicio en la que permitimos que el cerebro se expanda, se abra, ¿cierto? A nivel, digamos, a nivel de pensamiento. Y hay muchos elementos que ayudan a que desde un planteamiento yo pueda llegar a una idea final, generando conexiones o generando lo que Byron nos compartía, ¿cierto? Que es empezar a generar esas conexiones neuronales para llegar a esa idea final. Entonces, finalmente, pues en temas, en bibliografía se pueden encontrar bastantes definiciones sobre puentes mentales, pero una forma de generar puente mental precisamente es haciendo actividades por fuera de la cotidianidad, transgrediendo un poco esa zona de confort. Por eso en procesos de innovación y en talleres de innovación se trabaja tanto el tema de transgredir esos hábitos un poco para que el cerebro empiece a generar conexiones. Listo. ¿Cómo podemos solucionarlas por medio? Bueno, esas dudas, si quieren ustedes pueden tomar nota de esas dudas de diligenciamiento y en la próxima, y en el próximo espacio, pues entonces iniciamos con esas dudas de diligenciamiento. De todas maneras van a notar, Ana, que es una plantilla muy intuitiva, en realidad es una herramienta muy simple. De igual manera la herramienta está diseñada orientando paso a paso y dando una explicación pues muy detallada de lo que busca el proceso de idea-acción. Ahí también pues los van orientando, la plantilla también tiene definiciones,
Pero de igual manera, si resultan dudas, yo creo que las podemos resolver en el otro espacio. Esa puede ser una problemática. Muy bien, Dalia, esa puede ser un planteamiento muy interesante. Además, es muy acorde también a esas nuevas condiciones de vida que se vienen. Melissa, sí, pues ya ahí es donde luego del taller, luego de los workshops de estos espacios, ahí es donde ya empezamos pues con los procesos del centro de desarrollo y ya sería pues un tema aparte, claro que sí. Bueno, el reto puede estar relacionado con la idea de negocio, pero a lo que yo los invito es a que a la hora de usted formular el reto, no quiero que nos sesguemos en la idea de negocio, sino que simplemente planteemos una problemática, que esa problemática pueda afectar o pueda estar involucrando la idea de negocio. Maravilloso, porque cuando hablamos de puentes mentales también se habla de que pueden haber problemáticas medioambientales, que me relaciona elementos de movilidad y ¿me escuchan nuevamente? Bueno, la señal a veces como que nos falla. Entonces, los puentes mentales, como les decía, hay muchas maneras de yo empezar a generar. Ahora, como les decía, hay problemáticas de medio ambiente. Si mi negocio no tiene nada que ver, si mi idea de negocio no tiene nada que ver con medio ambiente, ni con movilidad, ni con sociedad, ni con tecnología, la idea es que el reto del planteamiento puede ser que el reto del planteamiento de medio ambiente termine relacionándose con mi negocio, ¿cierto? Entonces, por eso la invitación que les hago es a que no nos vamos a centrar en nuestra idea de negocio, sino que nos vamos a centrar en una problemática y es muy probable que esa problemática termine relacionándose, generando, a partir de que empecemos a hacer el proceso de ideación, es muy probable que esa problemática termine relacionándose con mi negocio y me termine arrojando soluciones, me termine arrojando ideas que puedan ser valiosas para mí. Por eso, mi recomendación y mi sugerencia es que el reto, la problemática lo planteen por fuera del negocio, por fuera de la solución, por fuera de la idea como tal. Listo. ¿Qué otra pregunta tenían? Perdón que acá en el chat no me muestra.
Andrea, sí. Es decir, la idea es que en el tema de tecnología, puede ser que tu negocio tiene que ver con tecnología, ¿cierto? Asumo, recuerdo. Puede ser que no, y puede ser que no tenga que ver con tecnología, pero querés hacer un planteamiento en el sector de tecnología o en el área de la tecnología. Entonces, tienen dos opciones: hacer el planteamiento y la problemática en la misma área en la que está involucrada el negocio, o pueden hacer el planteamiento de la problemática en un área que no tenga nada que ver con el negocio. Pero ¿qué es lo interesante del ejercicio acá, muchachos? Que la idea es que el planteamiento de la problemática que ustedes hagan, de alguna manera se van a dar cuenta cómo esa problemática tenga o no que ver con mi negocio, poco a poco, cuando se empiecen a hacer las divergencias, cuando se empiecen a hacer las convergencias, esa problemática me va a ir llevando y me va a ir involucrando de alguna manera a mi negocio, ¿cierto? En algún aspecto. Entonces ese es el objetivo. Exactamente, Erika. Ese es el ejercicio, ¿cierto? Entonces, en tu caso, Erika, no vamos a hablar de problemáticas asociadas al negocio en sí, a los alimentos, sino que vamos a hablar de problemáticas medioambientales. Bueno, muchachos, la idea entonces es que si tienen más preguntas, dudas, inquietudes, la invitación nuevamente se las extiendo para que nos escriban en redes, para que nos escriban en nuestras redes sociales, o para que nos escriban por correo electrónico. Si se va a crear un grupo, maravilloso, porque entonces ahí puedo yo estar también atento a resolverles algunas inquietudes con el manejo de la plantilla. Nuevamente les doy el agradecimiento profundo por aceptar esta invitación, por venir a estos espacios. Espero que ustedes y sus familias pues ahorita con esta coyuntura se encuentren muy bien. Nos vemos entonces en el próximo taller, la otra semana a la misma hora, el 8 de abril. Y bueno, y en el transcurso de los días vamos entonces resolviendo algunas dudas a través de nuestras redes. Sigan comentando nuestras redes, síganos compartiendo qué actividades hacen para generar ideas, y en ese sentido vamos entonces también construyendo ideas también para el taller. Listo. Nuevamente muchas gracias entonces, y que tengan todos un feliz resto de día.